Bienvenidos a la guía operativa definitiva para completar la declaración jurada 1944. Este es un manual paso a paso diseñado específicamente para el reporte preciso de los saldos correspondientes a las cuentas de inversión, amparadas bajo el ex artículo 57 bis. Comencemos la revisión de este importante documento tributario. Es vital entender la obligación tributaria dual. Las instituciones titulares, como bancos y administradoras de fondos, informan valores de su propiedad. Por otro lado, las instituciones intermediarias reportan acciones en custodia a su nombre. Tenga precaución, presentar información incompleta, errónea o con retraso conlleva sanciones bajo el Código Tributario. Analicemos la anatomía general del formulario 1944. Se divide en tres partes fundamentales. La sección A contiene los datos legales del emisor. La sección B es el motor de cálculo con el detalle por inversionista. Finalmente, el cuadro resumen asegura la cuadratura matemática total de las columnas del documento. Profundizando en la sección A, su propósito es determinar al responsable legal. Aquí debe ingresar correctamente el RUT de la institución receptora que declara. Estos campos son absolutamente críticos, garantizan que todas las notificaciones del Servicio de Impuestos Internos lleguen al área de cumplimiento correcta. No deje campos en blanco. Pasamos a la sección B para identificar a los actores principales. En la columna C1, registra el RUT del inversionista o contribuyente sujeto al mecanismo de incentivo. En la columna C2, ingrese el RUT de la institución titular donde efectivamente radican las acciones, valores o instrumentos de ahorro reportados. Existe una excepción normativa importante por retiros de pensión alimenticia bajo la Ley 21.484. Usted debe informar siempre el RUT del inversionista titular en la columna C1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, informe el RUT del alimentario, aunque éste haya percibido el flujo del dinero derivado de dicho retiro extraordinario. La sección B se rige por una matriz de tiempo dividida en tres épocas. La primera abarca inversiones previas a agosto de 1998. La segunda, hasta diciembre de 2014. Y la tercera, abarca inversiones hasta 2016. Cada periodo exige informar distintos saldos, retiros y rentabilidades, con reglas de cálculo específicas. Detengámonos en la época 1, para aquellas inversiones previas a agosto de 1998. En la columna C3, declarará el saldo de ahorro neto del ejercicio negativo, calculado al cierre de diciembre. En la columna C4, registrará el traspaso contable exacto como saldo de arrastre para el próximo periodo tributario. Para la época 2, las columnas C5 y C6 mantienen la misma lógica de saldos y arrastre negativo que la etapa anterior. La novedad recae en la columna C7 sobre los montos de retiro. Es fundamental que este monto sea reajustado obligatoriamente según la variación anual del índice de precios. Abordando la época 3 de inversiones recientes, encontramos las columnas C9 a C11. Existe una exclusión de ganancias importante. El saldo negativo solo considera el monto del capital retirado, excluyendo rentabilidades. Además, recuerde que el monto total de retiros del año debe aplicar el mismo reajuste inflacionario antes mencionado. Una regla crítica es la separación de capital y rentabilidad. Si el inversionista no mantuvo 4 años consecutivos de ahorro neto positivo, usted debe diferenciarlos en las columnas C12 a C15. Si cumplió el plazo, no los diferencie y rebaje la rentabilidad negativa directamente del capital para su correcto informe. Dentro de la misma época 3, debemos clasificar la rentabilidad según el tipo de instrumento. Para los fondos mutuos, utilice las columnas C12 y C13, basando el cálculo en la circular 11. Para cualquier otro valor distinto, utilice las columnas C14 y C15, debidamente actualizados al término del ejercicio. La trazabilidad documental es un pilar de esta declaración. En la columna C16, debe registrar el número o folio exacto del certificado, ya sea físico o digital, emitido por la institución receptora. Este número ampara el resumen anual de movimientos y garantiza una defensa sólida ante cualquier futura auditoría. Finalizando, llegamos al cuadro resumen. Aquí realizará el cierre matemático anotando los totales exactos resultantes de sumar verticalmente cada columna de la sección B. En C30, indique el recuento de RUTs informados. Finalmente, en C31, codifique el tipo de declarante, indicando si es institución intermediaria o una institución titular. Antes de presionar enviar, ejecute este checklist de validación final. Confirme que los retiros incluyan el ajuste por IPC. Verifique que solo informó el RUT del inversionista original. Revise la correcta aplicación de la regla de los 4 años y asegure la cuadratura matemática total. Esto evitará reprocesos y multas. ¿Qué otra declaración jurada te interesaría profundizar? Comparte este conocimiento con tu equipo. El impacto del aprendizaje distribuido en tu trabajo te sorprenderá. Pensamiento distribuido, el más potente de todos y el usado por la naturaleza. Hazte más fuerte.